Muchas gracias, doctor. Agradecerle al doctor Francisco Javier Ochoa Carrillo la invitación, porque para el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud es un día muy especial. Cuando nosotros hicimos la presentación en el Consejo de Salud, decía el doctor O'Shea, nuestro secretario, era la presentación en público del centro. Hoy le hacemos la presentación en un lugar extraordinario que es la Academia Mexicana de Cirugía. Ya lo decía el doctor Bernal, el 23 de abril del 2009, 11 de la noche, el mensaje del doctor Córdoba Villalobos ante la presencia del virus AH1N1 California 04-2009 daba otras perspectivas de qué hacíamos en vigilancia epidemiológica. Y en el centro, en el Estado de México, el primer planteamiento era dejar la vigilancia epidemiológica para avanzar en la inteligencia epidemiológica. Aunque ahora ya Mariano Ochoa dice que también él hace la radio inteligente, y entonces la pregunta, ¿inteligencia qué es? Yo creo que es la traducción del conocimiento en información, pero sobre todo para toma de decisiones. Y creo que esa es la parte importante, que el único centro estatal de vigilancia epidemiológica del país es el que está en el Estado de México y que intenta, bajo un modelo innovador para el Estado de México, pero por supuesto con bases conceptuales en el Centro de Control de Enfermedades de Europa, ponemos a consideración esta noche. Habitualmente lo que hacemos en todo el país, no nomás para influenza, sino para todas las enfermedades, es lo que se denomina vigilancia tradicional. Concentración de información de una serie de padecimientos, muchos de ellos en su origen infecciosos, que se notifican, se concentran y se mandan al nivel inmediato superior. Se concentra en las jurisdicciones, se manda a los estados, nivel nacional concentra la información y aparece un boletín epidemiológico que, en la mejor de los casos, solo los llamados detectives de la salud o los epidemiólogos revisan. Lo que nosotros quisimos agregarle a este modelo fue no más revisar la vigilancia epidemiológica, sino transformarla en algo que el centro señala como metadato, que permite el analizar y el traducir o interpretar esto para que al tomador de decisiones le coloquemos una señal que después, con otros mecanismos de monitoreo de eventos que pueden ser desde los rutinarios del Reforma, del Universal, del Excelsior, permita tener una información adicional de otras fuentes que no son las habituales que utilizamos en los servicios de salud, que a la vez capturamos, validamos y filtramos. Y a través de esas dos informaciones podemos señalar una alerta en salud pública. Que esa alerta en salud pública, que tiene que ser en tiempo real, en el momento justo de que el secretario de Salud del Estado de México se enfrenta, tendrá que tener esa información traducida en un documento. Nosotros le llamamos comunicado, que diariamente, 5:50 de la tarde, está apareciendo en el escritorio del secretario de Salud. Pero también esa información al público en general, que tenga la información disponible de qué está ocurriendo, a las instituciones. Y por eso el centro estatal tiene esa ventaja. No es del OPD, del Organismo Público Descentralizado. Coordina a todas las instituciones, Seguro Social, ISSSTE y SEMIN para el caso del Estado de México, que permite también documentar al Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica toda la información. Por supuesto, a otros sectores de la administración pública. Hablo de educación específicamente cuando tenemos brotes de hepatitis tipo A en escuelas y que también las propias autoridades educativas nos permiten apoyar. Tiene que tener también información el Poder Legislativo, para también modificar algunas leyes que necesitamos. Ser órgano de consulta también a la Dirección General de Epidemiología, a los organismos internacionales como la OPS, OMS y a la Comisión Federal de Protección a Riesgos Sanitarios.
Este es el cuadro que diariamente, semanalmente está en el país. Una información rutinaria que genera a partir de registros transversales, de registros longitudinales y de sistemas previamente establecidos. Lo que notificamos en este momento es lo que nos llega a cada uno de nosotros en los centros de salud, en los hospitales. Si un paciente tiene cualquier otra enfermedad sujeta a vigilancia y no se acerca a los servicios, por supuesto que el sistema de vigilancia no está siendo activo en esa vigilancia. Por supuesto que entonces tenemos que buscar otras fuentes adicionales que son monitoreo de medios. Por supuesto que para el centro estatal la información que generan los 3 noticieros más importantes de las 10 de la noche son importantes y los tenemos que estar monitoreando. Las comunicaciones extraordinarias que ocurren, y nosotros estamos enlazados a Health Map, que nos permite ver la configuración en este mundo cada vez global que permite información. Algo que el sistema rutinario no tiene y que nosotros estamos intentando lograr es la notificación interestatal e internacional. Pacientes del Estado de México que ocurren al Distrito Federal, a los hospitales, a los institutos nacionales del Distrito Federal, son notificados en forma tardía. Y si yo no verifico qué está ocurriendo con los mexiquenses que trabajan en el Distrito Federal y que duermen en el Estado de México, estoy perdiendo parte importante de esta vigilancia. Igualmente, el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos de la ciudad de Toluca es una fuente importante de riesgos sanitarios y de riesgos poblacionales ante entrada de cualquier padecimiento que puede entrar por ese lugar. Baste señalar, en los 80s, el primer caso que nosotros notificamos de cólera en el país ocurrió en San Miguel Totolmoloya, municipio de Sultepec, Estado de México. Los primeros casos que empezábamos a trabajar del AH1N1, Distrito Federal, San Luis Potosí, Estado de México. Otras fuentes también muy ricas en información epidemiológica: ausentismos escolares, incapacidades laborales, compra de fármacos. Algo que revisamos en el 2009 fue la compra indiscriminada de Tamiflu en las farmacias. Ocurrió lo mismo precisamente en estos primeros meses cuando tuvimos el conocimiento que había medicamento no existente en farmacias privadas. Los egresos hospitalarios, una parte muy importante de esto, que nos permite tener fuentes adicionales para integrar el modelo. Por supuesto, ahora, con las redes sociales, tenemos que estar constantemente revisando el Twitter, el Facebook y todas las fuentes que nosotros empezamos a identificar como fuentes de información disponible, y como ustedes se podrán dar cuenta también, es una fuente también para la población, cuando no coordinamos la información entre el tomador de decisiones o el político de salud y lo que nos están diciendo los medios de comunicación, y lo que casi siempre la gente nos dice: o estás ocultando información o no nos estás dando la información completa. Por supuesto que este mecanismo de inteligencia epidemiológica cambia radicalmente lo que hacemos. Agregamos o integramos información de múltiples disciplinas y fuentes, análisis multidimensionales. El Centro Estatal está intentando la metodología de análisis transdisciplinario, que permite a los economistas, a los ecólogos, a los médicos, dar su propia visión de los temas que nosotros revisamos. Por supuesto que ya no vamos tras los brotes, lo que queremos ahora hacer predicción y proyección de las dinámicas poblacionales y de las enfermedades. Y lo que es más importante para los servicios de salud, la orientación para la acción. Y algo muy importante, la comunicación de riesgos. ¿Cómo le manifiesto a cualquier tomador de decisiones la información en menor tamaño que la pueda comprender y expresar, pero también a toda la población para que comprenda el padecimiento? Y por supuesto la evaluación y el control. Esto necesita, junto a la modernización tecnológica, y modificar una normatividad que ya viene de los 90s
y que tiene que ser revolucionada. Pero algo así como decía el doctor, de malas noticias, una parte importante es la profesionalización. Nuestros epidemiólogos a nivel nacional están en un proceso de transición demográfica, se están envejeciendo y cada vez cuando nosotros queremos colectar o contratar médicos epidemiólogos cada vez son menos y cada vez tienen el problema de no irse a provincia. Entonces una parte muy importante es la profesionalización bajo el esquema de inteligencia epidemiológica. Esto tiene que ver con la universidad y creo que esto es lo que nos ayuda a la Academia Mexiquense de Medicina, la fusión con las escuelas de medicina como la UAM en la ciudad de Toluca para la oferta educativa y el reclutamiento de cuadros desde el epidemiólogo de la jurisdicción, el epidemiólogo hospitalario, los epidemiólogos estatales. Por supuesto, alianzas estratégicas y creo que el reflejo de esta presentación lo señala de alianzas estratégicas que la Academia Mexicana de Cirugía permite a los que nos dedicamos a la salud pública estos espacios de reflexión. Por supuesto que tenemos la idea de la armonización de los sistemas de vigilancia epidemiológica, la georreferenciación y los mapas de riesgo, el rediseño de procesos. No puede ser que la información sea concentrada a nivel federal y que los estados no tomen decisiones cuando son los propios generadores de la misma información. Por supuesto, una parte importante en el centro es el replanteamiento de la enfermedad sujeta a notificación. Necesito notificar por día o semana epidemiológica los casos de picadura por abeja africanizada. Necesito reportar semanalmente los casos de enfermedad diarreica sin agente etiológico. Creo que tenemos que evaluar las prioridades y las capacidades del nuevo Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sobre todo en el énfasis de la prevención y el control, para que la epidemiología migre a ser una herramienta de utilidad social. Algunos ejemplos de algunos ejercicios que hemos empezado a hacer en el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica a prácticamente 18 meses de su nacimiento. Por supuesto, esto es lo que necesitamos, no nomás en los centros estatales, sino necesitamos reconsiderar el perfil y la competencia de nuestros médicos, la multidisciplina. Nadie ha señalado que el mejor epidemiólogo sea médico. Uno de los mejores epidemiólogos del mundo es demógrafo. De tal manera que vale la pena hacer este análisis de multidisciplina o, como en el centro, de transdisciplina. Por supuesto, esta parte de liderazgo que requerimos tener. Por supuesto, quien le mete a un sistema sofisticado o no sofisticado de cómputo basura, obtiene basura. Por supuesto que una parte importante es el aseguramiento y el control de calidad de la información que se genera cada uno de ellos. ¿Era un shift o era un drift antigénico el AH1N1? Como para ponerlo en la mesa. Revisión de indicadores de desempeño, por supuesto, los productos de información que generamos los epidemiólogos para la toma de decisiones desde un hospital, de un estado o de un país. Por supuesto que entonces replantear el paradigma de la vigilancia epidemiológica a hacer inteligencia epidemiológica. Revisar la relevancia de la vigilancia y el marco analítico del laboratorio. Los epidemiólogos sin laboratorios no podemos trabajar. Tenemos un proyecto interesante en la mesa nacional que es bacteremia cero. Pero la bacteremia cero en los hospitales sin laboratorios de bacteriológicos no funciona. De tal manera que entonces tenemos que analizar si nuestros hospitales cumplen con estas medidas para ser bacteriológicos y entonces sí pensar cómo están nuestras infecciones nosocomiales y cuánta podemos bajar de ellas. Sistemas de evaluación y gestión de calidad, indispensable. Un diseño de política de investigación operativa es indispensable realizar. Desarrollo de recursos humanos. Pocos hacemos salud pública y de los que hacemos salud pública, pocos nos dedicamos a la epidemiología. De tal manera que desde las universidades, desde las instituciones del sector, creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Esto es lo que queremos cambiar, de un sistema reactivo a anticipativo,
de fragmentado a integrativo, de descriptivo a analítico, de corroborador a cuestionador, de un sistema vertical a un sistema horizontal y de un sistema cerrado que solamente en los sistemas lo conocemos a un sistema abierto que tenemos. 3 medidas para terminar el centro. Información para la intervención, información para generar política pública, información para el compromiso con la salud de los mexicanos. Muchas gracias.